Muy buenas a todos, yo soy el licenciado Miko y en esta oportunidad, continuando con el ciclo de clases a través de la plataforma virtual de la materia técnica Kinésicas 1, cátedra paralela, vamos a ver el tema de silla de ruedas. Para muchas personas con distintos tipos de lesiones o enfermedades neuromusculares, la silla de ruedas se vuelve el único medio de locomoción. Se han visto que en estudios a largo plazo, las personas que logran en su rehabilitación lograr caminar con órtesis largas o bien cortas, incluso eligen con el tiempo dejarlas a un lado y usar la silla de ruedas como único medio de locomoción. Esta independencia que se logra en la silla de ruedas no significa solamente que puedan propulsarse, sino que incluye al mismo tiempo transferencias, control del cuerpo dentro de la misma y habilidades más complejas como desplazarse por diferentes superficies, sortear obstáculos, subir escalones y otras habilidades, las cuales incluyen básicamente poder propulsar su silla de ruedas en terreno llano, ya sea hacia adelante, hacia atrás, hacer giros, lograr frenar, como poder propulsarse también sorteando obstáculos de distintos tipos, rampas, escalones y escaleras. A fin de lograr superar muchos obstáculos, las personas tendrán que aprender dos habilidades previas fundamentales, como adquirir y mantener el wheelie y propulsarse en la silla haciendo wheelie, como aprender a caerse de la misma en forma segura y poder levantarse. A la hora de elegir una silla de ruedas, aparte de las necesidades y requerimientos del usuario, vamos a tener que tener en cuenta el medio en el que se va a desempeñar y las tareas que llevará a cabo con dicha silla de ruedas. A partir de que el paciente adquiere una silla, acorde a sus necesidades, podrá disponer al máximo su potencial físico para desarrollar las habilidades funcionales que le van a dar independencia. Básicamente existen dos tipos de sillas, la silla de ruedas estándar o tipo muelle y la silla de ruedas moderna. Antiguamente las sillas de ruedas eran confeccionadas para proveer algo de movilidad, aunque hoy en día han pasado a ser órtesis más avanzadas, diseñadas para encontrar las demandas de movilidad que cada uno de los usuarios requiere. Las sillas de ruedas tipo muelle fueron creadas en 1940 para ser usadas dentro de hospitales, hogares de enfermería o traslados en aeropuertos. Se diseñaron para ser de bajo costo, adaptables a grandes variaciones de tamaños corporales, tener bajo mantenimiento y ser propulsadas por un asistente. Básicamente tienen apoyapiés rebatibles, que si bien agregan peso, hacen más fácil los pasajes, apoyabrazos removibles que dan confort, estabilidad y mantienen la vestimenta separada de las ruedas, marcos con tirantes cruzados simples que generalmente se pliegan al medio y disminuyen el área requerida para guardarla, ruedas sólidas que se usan para disminuir el mantenimiento aunque disminuyen drásticamente el confort del paseo y agregan peso. Casi nada puede cambiarse o ajustarse para que la silla de ruedas se adapte al usuario. Generalmente son este tipo de sillas más pesadas y tienen un desempeño limitado. Por otro lado, las sillas de ruedas modernas generalmente están diseñadas con marcos tubulares y se construyen con tubos livianos, de aluminio o acero de avión. Estos tubos pueden estar soldados o unidos por medio de alguna agarradera. Básicamente hay dos tipos de marcos, plegables y rígidos, y tres tipos de estilos de marcos: en caja, en viga o voladizo y marco en T o en I. En cuanto a los componentes generales de la silla de rueda, vamos a nombrarlos junto a sus medidas. El ancho del asiento, que se mide desde los bordes laterales de los tubos que forman el marco, y también lo que sería el ancho real del asiento, que es la distancia que hay entre los dos trocánteres mayores, a la que se le suele agregar 2 centímetros o 2 centímetros y medio. La profundidad del asiento, que mide la distancia entre la intersección del respaldo y el plano del asiento, y una línea vertical en ángulo recto con los apoyapiés paralelos al piso. A esa medida se le suele restar aproximadamente 5 centímetros y a fin de evitar la presión excesiva sobre el hueco popliteo y logrando una mejor distribución del peso sobre la superficie de apoyo. En cuanto a los ángulos del asiento, hay que distinguir dos: uno formado entre el plano del asiento y el plano de la pierna y otro entre el asiento y el piso.
El primero suele ser similar al ángulo de la rodilla del paciente y oscila en aproximadamente los 90 grados. Ángulos menores hacen que la silla de ruedas sea acorde y más maniobrable, mientras que ángulos mayores le van a proveer mayor distancia a los talones, entre los talones y los cárteres, haciendo que la silla sea más alargada y por lo tanto más estable. El segundo ángulo que hemos dicho del asiento y el piso puede variar entre 0 y 20 grados, aunque generalmente está entre los 0 y los 5. A mayor ángulo, más firmemente se colocará el usuario contra el respaldo y la parte posterior del asiento. Esto le dará mayor estabilidad y mejorará el equilibrio en la sedestación. En cuanto a la altura mínima del asiento, esta va a estar dada por la altura de la persona, especialmente por el largo de la pierna del paciente. Funcionalmente se necesita una distancia entre el piso y las pedanas de 5 centímetros aproximadamente para que el paciente no tenga problemas a la hora de sortear rampas. El ángulo de respaldo de la silla puede ser fijo o ajustable y se coloca generalmente a 90 o 95 centímetros. La altura de respaldo es muy importante cuando se selecciona una silla de ruedas. Típicamente esta medida es similar a la profundidad del asiento y es ajustable en un rango aproximado de 15 centímetros. En cuanto al largo de los apoyapiés, depende del largo de las piernas del paciente y del tipo de almohadón que vaya a utilizar. O sea que debe medirse con el paciente sentado, con el almohadón y los zapatos puestos. Es necesario a su vez que el apoyapiés o los apoyapiés sean graduables. Y finalmente los apoyabrazos, que se utilizan para descansar los brazos, hacer push-up y sirven para asistirse durante las transferencias o tareas de alcance o sostener también dispositivos de la silla de ruedas como mesas y joysticks. A su vez, lógicamente para las transferencias, estos apoyabrazos tienen que ser rebatibles. En cuanto a los aros, se identifican 3 tipos: los aros tubulares de diferentes diámetros paralelos a la rueda, los aplanados que se prolongan de la rueda y los aros con proyecciones perpendiculares al eje de la rueda o en timón de barco, que son para personas con función manual pobre, ya que elimina la fricción manual y permite un agarre para una mejor propulsión. Los puntos de contacto de las ruedas con el piso van a determinar 2 parámetros a tener en cuenta. El primero es el ancho de la huella, que es la distancia transversal que existe entre las ruedas cuando contactan con el piso. Esta medida ayuda a definir la estabilidad lateral de la silla. Cuanto más ancho, más estable. Así, al aumentar el ancho de la rueda, aumentará la estabilidad lateral, pero disminuirá la capacidad para alcanzar objetos y, a su vez, se necesitará más espacio para poder hacer giros. El otro parámetro a tener en consideración es la base de las ruedas, que es la distancia longitudinal que existe entre las ruedas anteriores y las posteriores. Esta distancia va a ser la que determine la maniobrabilidad y la estabilidad de la silla. A mayor distancia, mayor base y mayor estabilidad, pero también se necesitará mayor espacio para girar. Las bases más cortas hacen que las sillas sean más maniobrables. La manipulación de la silla de ruedas va a depender de algunos factores: la ubicación del centro de gravedad del paciente, la rigidez del marco, las ruedas y los componentes de la silla y el acople entre el paciente y la silla. El centro de masa del paciente está ubicado típicamente a lo largo de la línea media y en una silla de ruedas, asumiendo que hay una simetría bilateral, en el plano sagital debería estar ubicado ligeramente por delante de los ejes posteriores. Así, la proporción del peso sobre las ruedas posteriores es inversamente proporcional a la distancia entre el centro de gravedad y el eje de las ruedas posteriores. Es decir, cuanto más se aleje el centro de masa del eje de las ruedas posteriores, menos peso se cargará sobre estas últimas. A la hora de propulsar una silla de ruedas va a ser necesario superar tanto la resistencia al rodado como la inclinación lateral del terreno. Por resistencia al rodado se entiende la fuerza que debe superar el usuario para mantener la silla en movimiento a velocidad constante sobre una superficie a nivel.
Teniendo en cuenta que esta resistencia al rodado es inversamente proporcional a su radio, o sea que a mayor tamaño o radio de la rueda, menor resistencia al rodado, podemos decir que a mayor proporción del peso corporal distribuido sobre el eje y las ruedas posteriores, menor va a ser la resistencia total del sistema. Ahora bien, esto nos presenta un problema, porque de todos los factores que influyen, solo uno puede ser ajustado en la silla de ruedas, y es la distribución del peso del sistema usuario-silla entre las ruedas anteriores y las posteriores, o lo que es lo mismo, la distancia horizontal del centro de masa con respecto al eje de las ruedas posteriores. Si bien tener el centro de masa ubicado cerca de las ruedas posteriores, del eje de las ruedas posteriores, hace que el usuario y la silla tengan mayor probabilidad de volcarse hacia atrás, esto a su vez le da la ventaja de lograr una mayor maniobrabilidad, lógico, a expensas de una estabilidad. Continuando con la maniobrabilidad, el otro problema a superar a la hora de propulsarse por parte del paciente en silla de ruedas va a ser la inclinación del terreno. El efecto de la inclinación del terreno es la tendencia de la silla a girar cuesta abajo sobre el declive del mismo, de tal forma que el paciente va a tener que superar el momento de giro que se produce. Este momento de giro es una función del ángulo de declive del terreno, el peso del sistema, paciente y la silla, y la distancia horizontal del centro de masa al eje de las ruedas posteriores, sobre el que se gira, ¿no? Como en el caso anterior, cuando hablamos de la resistencia al rodado, el único factor a modificar es la distancia horizontal entre el centro de gravedad del paciente y el eje de las ruedas posteriores, por lo que en una superficie en declive, cuanta mayor proporción de peso esté distribuida en las ruedas posteriores, menor será el momento de giro que se produce, o sea que el usuario deberá realizar menor fuerza de frenado sobre el aro que está más arriba en la pendiente para evitar que la silla se gire cuesta abajo. En las sillas de ruedas modernas, las ruedas posteriores generalmente están pegadas al marco pero con una angulación de 3 a 4 grados de camber. El camber es una inclinación de las ruedas hacia afuera que hace que la huella sea mayor, o sea que aumenta la distancia entre los puntos de contacto de las ruedas y el espacio requerido para la movilidad. Sin embargo, así como la combinación de el aumento de camber más el acortamiento de la distancia entre el centro de masa y el eje de las ruedas posteriores contribuyen a una disminución de la fuerza de frenado para evitar el giro cuesta abajo, por otro lado, estas circunstancias aumentan el requerimiento de fuerza y habilidad del usuario para realizar un giro sobre una superficie llana, a nivel. No debemos olvidar que un asiento adecuado es como una órtesis externa, importante para el apoyo, bienestar y alivio de la presión durante la sedestación. De ahí que el mejor alineamiento anatómico de la pelvis y el tronco mejora las funciones fisiológicas. Los apoyos posturales mejoran el movimiento funcional al reducir la influencia del tono y los reflejos anormales, mejorando así la alineación postural y el posible acceso a otras tecnologías como ser dispositivos de movilidad motorizados o de comunicación y ordenadores. Básicamente hay que evaluar bien al paciente, ver su historia clínica, cuál es la enfermedad que tiene, si es traumatológica, si es neurológica, una evaluación física para ver la amplitud del movimiento, los rangos articulares que maneja, la capacidad de generar fuerza, evaluar también la sensibilidad y ver también las actividades que va a llevar a cabo diariamente aquella persona, ya sea en su hogar como en el ámbito laboral. Y obviamente el estado cognitivo-conductual del paciente. En cuanto a la sedestación, si bien hay estudios que describen que la forma del asiento afecta las actividades funcionales, la función de los brazos, el control de la cabeza y el campo de la visión, los componentes de un sistema de asiento pueden suministrar apoyo para alinear el cuerpo, normalizar el tono y prevenir las deformidades e influir claramente en el movimiento de las extremidades superiores. De ahí que la alineación del asiento va a depender lógicamente de las capacidades de las personas. Así, en una persona sana, la postura de sedestación con inclinación pélvica anterior y la disminución de la flexión lumbar es la postura más favorable, figura que se encuentra en el extremo izquierdo de la foto de la diapositiva. Inmediatamente después tenemos una postura con retroversión pélvica, rectificación de la columna lumbar o columna lumbar derrumbada, y una tercera en el extremo derecho, donde tenemos una retroversión pélvica también con cierta conservación de la
lordosis lumbar, pero con una inclinación anterior del tronco. Así, a la hora de elegir un asiento, vamos a tener que evaluar la capacidad de la persona a la hora de sentarse. Vamos a ver si lo hace sin apoyar las manos, o apoyando las manos, o bien apoyando la espalda en el respaldo del asiento. La posición de la pelvis influye en la alineación del tronco y por lo tanto en los hombros, extremidades superiores y la cabeza. De ahí que vamos a poder observar 3 patrones habituales de alineación postural defectuosa. Encorvado en forma simétrica, donde comienza con una retroversión pélvica, el tronco colapsa en forma de C, llevando a los hombros a un enrollamiento anterior y una inclinación anterior de la cabeza. Una postura lordótica, que comienza con una inclinación anterior de la pelvis o anteversión pélvica, que bloquea las carillas articulares lumbares en extensión y ofrece estabilidad mecánica a la columna. Y por último, una postura asimétrica o en ráfaga, que es una de las deformidades más difíciles de controlar y tratar. Este tipo de deformación se describe como desviada hacia la izquierda si el muslo izquierdo está en abducción y el muslo derecho en aducción y viceversa. Hacia la derecha si el muslo derecho está en abducción y el izquierdo en aducción. Se asocia generalmente a una tríada de deformidades: luxación o subluxación de cadera, oblicuidad de la pelvis y escoliosis. Finalmente es importante evaluar las deformidades, a ver si son fijas o flexibles para determinar el tipo de asiento necesario. A la hora de prescribir un asiento vamos a tener que tener en cuenta ciertos principios biomecánicos, ya que como por norma general la estabilidad proximal mejora la función distal, es importante establecer un ángulo entre asiento y espalda favorable para el paciente, ya que eso mantendrá una postura adecuada de la pelvis. Para esto se va a evaluar en forma conjunta no solo el tono muscular, sino la amplitud del movimiento. Se debe determinar primero el ángulo popliteo, o la magnitud de la extensión de la rodilla con la cadera flexionada hacia los 90 grados, para abordar las limitaciones a la hora de colocar los pies. Tenemos que verificar la simetría de la amplitud de la flexión de cadera y es ideal que la flexión sea al menos de 90 grados, ya que si es menor será necesario un asiento asimétrico o algún cojín para suplir esta limitación. La cadera con una amplitud adecuada, o sea de 90 grados, impide a la pelvis irse hacia la retroversión. A su vez, la hipertonía de los músculos isquiotibiales pueden tirar la pelvis en retroversión, lo que hace que las caderas se deslicen hacia abajo. Por lo tanto, la estabilización de la pelvis mediante una flexión de cadera y rodilla, a veces a más de 90 grados, suele reducir la influencia de la postura en extensión. La estabilización de la pelvis influye tanto en la alineación como en la función. De ahí que se diga que la pelvis es la clave. Los 3 principales puntos de apoyo serían uno debajo de la pelvis, que fija los isquiones para impedir una inclinación posterior y se logra con un asiento antideslizante, un bloque denso de espuma elevado para dar apoyo a los muslos. Otro apoyo posterior, en la región lumbosacra, ubicado en la parte baja del respaldo, que mantiene erguida la pelvis y aumenta la flexión de cadera, lo cual impide que la pelvis se deslice hacia una inclinación posterior. Este apoyo reduce el desplazamiento de los hombros y la postura de la cabeza hacia adelante y reduce la inclinación pélvica posterior en pacientes con paraplegia y tetraplegia a nivel bajo. Y finalmente un apoyo anterior con una faja o cinturón de cadera. Cabe destacar que en los lesionados medulares la falta de control voluntario del tronco y la limitación de la posición sedente impuesta por la silla de ruedas inadecuada biomecánicamente llevan a una postura anormal. Esta postura se caracteriza por una extensión cervical para mantener la horizontalidad de la mirada y una sifosis toracolumbar o C alargada con una retroversión de pelvis. Si bien con esta postura se aumenta la base de sustentación alcanzándose la suficiente estabilidad del tronco como para permitirle liberar los miembros superiores para la actividad de la vida diaria, lo hace a expensas de una mala alineación. Si esta postura persiste, puede aumentar el riesgo de formación de úlceras por presión, debido a que el sacro se hace más prominente hacia atrás, y puede comprometer la respiración diafragmática, a la vez que aumentar el riesgo de dolor paravertebral cervical por el intento constante de mantener la horizontalidad de la mirada.
Es entonces que una postura sifótica sedente debe por tanto ser evitada, asegurándose que la silla de ruedas del usuario esté adecuadamente configurada, por lo que la clave para la correcta postura en sedestación depende de la inclinación anteroposterior de la pelvis y la posición conjunta de la columna vertebral. ¿Cuál será entonces la postura correcta en silla de ruedas? Colocar la cola lo más atrás que se pueda con la pelvis en anteversión. Es importante remarcar que para lograr una buena postura es fundamental las medidas y la configuración de la silla para que la silla sea adecuada, que ya hemos hablado en otras diapositivas anteriores. Pueden utilizarse también soportes posturales como fajas, cinchas y almohadones, que generalmente estos están diseñados para proveer distribución eficiente de la presión, mantener una postura sedente segura y por tiempos prolongados. Van a proveer un soporte postural adecuado para el paciente en sus actividades de la vida diaria, ya sea en su hogar, ya sea en un ambiente de trabajo, un ambiente de entretenimiento, a la vez que proteger de vibraciones e impactos que el paciente va a sufrir a lo largo de los quehaceres cotidianos al desplazarse. En cuanto a las habilidades fundamentales en la silla de ruedas, podemos describir un posicionamiento del cuerpo en la silla, o sea que el paciente tiene que ser capaz de mantener la posición recta, poder estabilizarse y reposicionarse cuando se modifique su centro de gravedad. En cuanto a la estabilización del tronco, los pacientes que carecen de inervación de la musculatura del tronco van a requerir de sus miembros superiores para estabilizarse en la silla. De ahí que el nivel más alto de lesión que puede realizar estas actividades sea C5, porque se requiere deltoides y bíceps funcionales. En el caso de que el paciente tenga tríceps, funcionalmente podrá utilizar el apoyabrazos o el empuje de sus muslos para estabilizarse. En cuanto a los movimientos del tronco en la silla, puede utilizar los miembros superiores y la cabeza. O sea, puede traccionar de la silla de ruedas o usar el momento angular de la cabeza y los miembros superiores. Estos mismos principios se utilizan en la inclinación lateral, esta vez empujando y tirando de los apoyabrazos. Los pacientes con lesiones medulares altas que no tengan bíceps ni deltoides pueden hacer pequeños ajustes del tronco usando trapecio, ECOM y músculos paravertebrales. A la hora de mover la cola en la silla, el lesionado medular que posea tríceps va a poder levantar la cola con la fuerza de los brazos apoyados en las ruedas o en los apoyabrazos. Y luego mueve la cabeza en sentido contrario al movimiento esperador, haciendo una relación con la cabeza. En cambio, si el tríceps no es funcional, utilizará los principios antes descritos, pero sin elevar la pelvis. Lo que hará es disminuir la presión de un lado y aumentarla en el otro y hacerlo progresivamente para generar un bombeo local en la zona y evitar la estasis sanguínea. En cuanto a los alivios de presión, para prevenir las úlceras por presión se pueden utilizar los push-ups y la redistribución de carga que antes habíamos dicho. Y en cuanto al manejo de los miembros inferiores en la silla de ruedas, el manejo de las piernas va a ser una tarea relativamente sencilla para personas con una función completa de los miembros superiores. Sin embargo, cuando la función de la mano está ausente, el paciente va a utilizar el miembro superior opuesto al muslo a movilizar y va a ubicar el antebrazo por debajo del muslo para poder levantarlo. La propulsión en silla de ruedas es una actividad que se divide en dos etapas, una etapa de empuje y otra de recuperación. La primera se extiende desde el apoyo de las manos sobre las ruedas hasta que el paciente las separa. Ahí comienza la fase de recuperación que finaliza cuando el paciente vuelve a apoyar las manos en los aros para comenzar un nuevo ciclo. Es importante tener en cuenta la lesión del paciente para ver cómo se propulsará. Las lesiones completas torácicas altas, como ser por ejemplo T4, dejan una función del miembro superior bastante intacta, pero desafían el equilibrio en el sentado por el déficit en el control del tronco. Al poseer una inervación intacta de los flexores de dedos, pueden propulsar la silla mediante el agarre y el empuje de los aros hacia adelante y hacia atrás. Aquellos pacientes con lesiones C7, la función del hombro y el codo es casi completa, aunque la habilidad de agarrar los aros va a estar comprometida. Y en el caso de C6, la pérdida adicional del tríceps y la porción external del pectoral mayor van a reducir aún más la funcionalidad y la capacidad de propulsión.
Todos estos movimientos, propulsión hacia adelante, hacia atrás y giros, son potenciados por la utilización del momento angular de la cabeza y el tronco. De ahí que el lesionado medular se impulsa con la cabeza en cada remada, favoreciendo el movimiento con la inercia. Un obstáculo a sortear por los pacientes en silla de ruedas serían las rampas. Y si bien el entrenamiento se focaliza generalmente al subir, puesto que es más difícil, no se tiene que descuidar por ello el entrenamiento también al descenso. Para que el paciente esté seguro bajando una rampa, tiene que poder mantener el control de la silla durante todo el largo del camino, el trayecto. Tiene que poder girar hacia la derecha y hacia la izquierda y poder también parar cuando lo desee. Si no, es posible que choque hacia los costados en la baranda o con otra persona, puesto que tampoco podemos especular con que la rampa esté despejada al momento de que el paciente la tenga que utilizar. Por otro lado, también hay que practicar con rampas de distinta inclinación, ya que la mayoría de las rampas en la comunidad son bastante más inclinadas que las que pueden tener en sus hogares o incluso en los centros de rehabilitación. Otra de las habilidades que tiene que lograr un paciente en silla de ruedas para vencer muchos obstáculos y que le ampliará el espectro de posibilidades y lugares a los cuales podrá acceder con la silla será el de adquirir, mantener y remar en wheelie. Lo primero que va a tener que practicar el paciente va a ser encontrar y mantener el punto de equilibrio en la silla, y para esto va a ser necesario que el kinesiólogo se encuentre lo más cerca de él y lo ayude durante un primer momento para mantener o para que el paciente encuentre el punto de equilibrio. Una vez asumido, el paciente va a tener que lograr remar hacia adelante y hacia atrás con el wheelie para poder sortear ciertos obstáculos a la hora, por ejemplo, de descender escaleras o, en ciertos casos, subirlas. Si bien muchas habilidades en silla de ruedas se logran haciendo el wheelie, esto puede implicar lógicamente un riesgo de la caída. Un paciente que puede subir escalones o propulsarse con su silla en wheelie, es muy probable que alguna vez se caiga. Esto puede suceder. Es muy importante no dramatizar el hecho de la caída, pensar que caerse en una silla de ruedas es caerse en una silla y nada más. A todos nos pasó, y debemos pensar cómo caernos, no lastimarnos, y cómo levantarnos, porque caerse es caerse. En líneas generales, el kinesiólogo entrenará en base a la lesión que tenga el paciente y a las capacidades del mismo, cómo caer de una forma segura y cómo recuperar la silla. O sea, una vez haberse caído, abordar la silla en forma frontal, lateral o posterior en base a sus capacidades para poder recuperarla y volverse a mover. Lo que sí se desaconseja, aunque se ve mucho también, es lo que ustedes ven en la foto inferior derecha, donde muchos pacientes cuando se están cayendo tratan de apoyar el miembro superior para evitar la caída y amortiguar el impacto. ¿Por qué se desaconseja esto? Porque lógicamente pueden lesionar el miembro superior, que es tan necesario para su locomoción.